Me llamo Valentina, tengo 29 años, y eran las 10 de la noche cuando Javier, mi jefe, me llamó a su oficina. Faltaban 12 horas para la presentación más importante del año. Valentina, he decidido que mañana la presentación la haré yo, dijo, sin apartar la vista de su pantalla. No preguntó, no explicó, solo informó. Me quedé en silencio, mirando las hojas que había impreso esa misma mañana, mi nombre en cada una de ellas, y asentí. No discutí, no tenía sentido, solo asentí y entendí que al día siguiente no solo iban a presentar mi trabajo, también iban a borrar mi nombre. El pasillo estaba vacío. La mayoría de la oficina se había ido hacía horas, pero yo seguía ahí, como tantas otras noches, ajustando gráficos, puliendo textos, asegurándome de que cada dato fuera impecable. La campaña Horizontes era mi criatura. 6 meses de mi vida, 6 meses de madrugadas, de fines de semana perdidos, de relaciones pospuestas, de café frío y pantallas brillando en la oscuridad. Javier me llamó por el altavoz interno. Ven, Valentina, tengo que hablar contigo. Su voz sonó casual, casi aburrida, como si fuera una reunión cualquiera, como si no estuviera a punto de cambiar todo. Entré a su oficina. El escritorio impecable, la silla de cuero negro, la ventana que daba al centro de la ciudad. Él ni siquiera levantó la vista de su correo. Llevaba la misma camisa azul que había usado 3 días seguidos, detalles que solo nota quien trabaja más horas que él. Cierra la puerta, dijo. La cerré. Me senté frente a él. Esperé. He estado pensando, empezó, y finalmente me miró. La presentación de mañana es clave. El directorio necesita ver seguridad, liderazgo, visión. Y yo, bueno, yo tengo más años de experiencia presentando este tipo de proyectos. Asentí. No sabía a dónde iba, pero algo en mi pecho ya empezaba a apretarse. He decidido que mañana la presentaré yo. Tú has hecho un gran trabajo en la parte analítica, pero esto requiere otro nivel de exposición. No te preocupes, mencionaré que fue un esfuerzo de equipo. Un esfuerzo de equipo. 6 meses de mi vida resumidos en 4 palabras. 6 meses de llegar a las 7 de la mañana y salir a las 10 de la noche. 6 meses de cubrir los fines de semana de Javier porque él tenía compromisos familiares. 6 meses de callar, de producir, de ser la máquina perfecta que hacía que él luciera bien. No dije nada. No hacía falta. En ese momento, en el silencio que se extendió entre su declaración y mi respuesta, entendí todo. No era la primera vez que lo hacía. No sería la última. Pero sería la última vez que me lo hacía a mí. Entiendo, dije, y mi voz sonó tan calmada que me sorprendió. ¿Necesitas algo más? Javier parpadeó. Esperaba resistencia, supongo. Esperaba ver en mis ojos la furia que había visto en otros antes que yo. Pero no la encontró, porque yo ya había decidido algo que él no podía ver. No, nada más. Descansa bien. Mañana será un gran día. Salí de su oficina, caminé por el pasillo vacío hasta mi cubículo, apagué mi computadora y guardé en mi mochila las copias impresas del proyecto. No 1, 2, 3. También guardé los correos electrónicos de los últimos 6 meses, las aprobaciones, las iteraciones, los comentarios, todo. Esa noche no dormí, no por ansiedad, no por rabia, porque estaba armando un rompecabezas que Javier no sabía que existía. Para entender lo que vino después, hay que entender lo que construí durante 6 meses. La campaña Horizontes no era un proyecto cualquiera, era el lanzamiento de una nueva línea de productos sustentables para una empresa de retail que llevaba años intentando reposicionarse como líder en responsabilidad ambiental. El presupuesto de marketing, $2 millones. El alcance esperado, 8 millones de clientes potenciales. La presión, absoluta. Yo había entrado a la empresa como coordinadora de marketing hace 2 años. Antes de eso, había trabajado en 3 agencias diferentes, había liderado campañas para marcas internacionales, tenía un posgrado en marketing digital y, sobre todo, tenía algo que no se enseñaba en ninguna universidad: la capacidad de ver el panorama completo mientras otros solo veían piezas sueltas. Javier era mi jefe directo, gerente de marketing, 45 años, 20 de experiencia, una red de contactos envidiable y una habilidad casi artística para atribuirse el mérito del trabajo ajeno. No era malo en lo que hacía, eso había que reconocerlo. Era inteligente, carismático, sabía moverse en las reuniones, pero también era un parásito, un experto en encontrar talento joven, explotarlo y luego descartarlo cuando ya no era útil. Yo había visto pasar a 3 personas por el mismo puesto antes de ocuparlo yo. Todos se fueron quemados, frustrados, convencidos de que el problema eran ellos. Ahora entendía por qué. Cuando me asignaron Horizontes en enero, Javier fue claro: Valentina, este proyecto puede definir tu carrera. Si sale bien, las puertas se te van a abrir. No dijo nuestra carrera, dijo tu carrera. Y yo, ingenua, creí que hablaba en serio. Trabajé como nunca antes había trabajado. Enero fue de investigación, estudios de mercado, focus groups, análisis de la competencia. Trabajé con el equipo de sustentabilidad para entender los estándares ambientales, con el equipo legal para revisar cada afirmación publicitaria, con el equipo de ventas para alinear los objetivos. A las 7 de la tarde, cuando todos se iban, yo me quedaba. A las 9, pedía comida. A las 11, pedía un taxi pagado por la empresa. A la 1 de la mañana, a veces, me iba caminando
caminando porque ya no había taxis. Febrero fue de desarrollo creativo. 4 propuestas de concepto, 32 iteraciones de diseño, 18 versiones del guión para el vídeo principal. Cada una de ellas pasaba por Javier, que las revisaba con cuentagotas y devolvía comentarios vagos. Esto no me convence, hazlo más moderno, falta algo. Nunca específico, nunca útil, solo suficiente para que yo tuviera que hacer el trabajo 2, 3, 4 veces. Marzo fue de producción, contratar proveedores, negociar presupuestos, coordinar rodajes. Pasé una semana entera en una locación a 3 horas de la ciudad, supervisando la filmación del comercial. Dormí en un hotel con paredes de papel, comí comida de supermercado. Resolví emergencias que no estaban en ningún manual. Javier vino un día, llegó al mediodía, se tomó fotos con el director, se fue a las 3 de la tarde. Nunca preguntó si necesitaba algo. Abril fue de pruebas. Lanzamos una versión beta en 3 mercados piloto. Los resultados fueron mejores de lo esperado, un incremento del 23% en intención de compra, un 18% en recordación de marca. Los números eran sólidos. El equipo de análisis de datos me felicitó. El director de ventas me pidió una reunión aparte para entender cómo había logrado tanto con tan poco. Le di crédito a Javier, por supuesto. Eso se hacía. Eso esperaban. Mayo fue de ajustes. Pulir lo que no funcionaba, amplificar lo que sí. 16 horas al día, 7 días a la semana. Mi madre me llamaba y me decía, hija, ¿cuándo vienes a visitarnos? Mi mejor amiga me decía, Val, hace un mes que no te veo. Mi novio, exnovio, para entonces, me había dejado en abril con un mensaje que todavía recordaba. No puedo competir con tu trabajo. Y yo seguía, porque creía, porque pensaba que todo ese sacrificio tendría un reconocimiento. Porque Javier me había dicho, este proyecto puede definir tu carrera. Y yo, ingenua, había creído que la definiría para bien. Hay una regla no escrita en el mundo corporativo, si haces el trabajo, recibes el crédito. No siempre es cierto, pero uno necesita creerlo para seguir adelante. Yo había creído en esa regla durante 6 meses. Creía que cuando la campaña estuviera lista, cuando los números hablaran por sí solos, cuando el directorio viera el impacto, mi nombre estaría ahí, no como parte del equipo, como la líder, como la creadora, como la única persona que había estado desde el primer borrador hasta la última corrección. Javier había alimentado esa creencia. En marzo, durante una reunión con el director de la división, había dicho, Valentina está haciendo un trabajo excepcional con Horizontes. Es la persona más talentosa que ha pasado por mi equipo en años. Eso fue frente a mí, frente a otros. Sonó genuino, sonó como un reconocimiento. En abril, cuando los resultados de la prueba piloto llegaron, me envió un correo con copia a su jefe. Los excelentes resultados de la fase beta son mérito del trabajo incansable de Valentina. Recomiendo que sea considerada para el bono trimestral. Recibí el bono, $1000, una fracción de lo que había invertido en horas extras no pagadas, pero al menos era algo. En mayo, durante una reunión de equipo, dijo, Valentina es el futuro de esta área. Si yo me fuera mañana, dejaría el departamento en sus manos sin dudarlo. Mis compañeros aplaudieron. Yo sonreí. Por dentro, algo empezaba a inquietarme. Las promesas eran muchas, pero ninguna se materializaba. No había ascenso, no había aumento, no había cambio de título, solo palabras bonitas y más trabajo. Pero yo seguía creyendo, porque necesitaba creer, porque si dejaba de creer, tendría que enfrentar la verdad, que llevaba 6 meses regalando mi talento a alguien que nunca había tenido intención de devolver nada. La noche del 31 de mayo, Javier me llamó a su oficina. Eran las 10 de la noche. Faltaban 12 horas para la presentación. Y con una frase, con una decisión tomada en secreto, me confirmó lo que ya sabía en el fondo. He decidido que mañana la presentaré yo. No dijo nosotros, no dijo tú conmigo, dijo yo, como si el proyecto fuera suyo, como si los 6 meses de mi vida no existieran, como si yo fuera solo una herramienta que había cumplido su función y ahora podía ser guardada en el cajón. Asentí, salí, caminé por el pasillo vacío, y en ese camino de 30 segundos desde su oficina hasta mi cubículo, pasé por todas las etapas del duelo. Negación, tal vez solo quiere protegerme, tal vez la presión es mucha. Ira, el muy hijo de puta, ¿cómo se atreve? Negociación, puedo pedirle que al menos me mencione, que al menos diga mi nombre. Depresión, 6 meses para esto, 6 meses tirados a la basura. Aceptación, no va a cambiar, nunca iba a cambiar, y yo ya no voy a estar aquí para verlo. Guardé todo, los correos, los archivos, los registros de cambios, las versiones, todo lo que demostraba que cada palabra, cada gráfico, cada estrategia había salido de mi computadora. No supe para qué lo hacía, tal vez por si acaso, tal vez porque en el fondo ya sabía lo que iba a hacer al día siguiente. No dormí, a las 6 de la mañana ya estaba en la oficina, no para preparar nada, para observar, para recordar, para despedirme de un lugar donde había puesto lo mejor de mí y solo había recibido migajas. El auditorio estaba lleno, el directorio completo, el CEO, la directora financiera, el director de operaciones, el director de recursos humanos, la directora de ventas. También estaban los gerentes de otras áreas, algunos proveedores clave y el equipo de marketing completo. Unas 40 personas en total. 40 pares de ojos que iban a ver a Javier pararse frente a una pantalla y presentar mi trabajo como suyo. Me senté en la tercera fila. No quería estar muy atrás, parecería que me escondía
respondía, pero tampoco muy adelante. No quería que me vieran la cara cuando empezara la farsa. A mi lado estaba Laura, la analista de datos, que me miró con extrañeza. ¿No vas a presentar tú?, susurró. Decidió hacerlo él, respondí, con un tono tan plano que Laura frunció el ceño. Pero si tú has hecho todo. Ya sé, no dije más, no hacía falta. Laura era inteligente, entendería. Javier subió al escenario con la seguridad de un actor acostumbrado a los reflectores. Llevaba un traje azul marino que nunca había visto, zapatos nuevos, el cabello recién cortado. Había ensayado, eso era evidente. Había estudiado mis diapositivas, mis notas, mis guiones. Las conocía tan bien como yo, quizá mejor, porque él no las había creado, solo las había memorizado. Buenos días, comenzó, y su voz sonó grave, pausada, con la entonación justa. Hoy les voy a presentar Horizontes, una campaña que he liderado personalmente durante los últimos 6 meses. He liderado personalmente. La primera mentira, la más gruesa, la que iba a definir todo lo demás. Pasó la primera diapositiva. Era mía. La había diseñado en febrero, después de 3 versiones descartadas. El concepto central, el futuro no se espera, se construye. Una frase que se me había ocurrido a las 2 de la mañana, mientras tomaba café frío y miraba la ciudad desde la ventana de la oficina. El objetivo de esta campaña, continuó Javier, es reposicionar nuestra marca como líder en sustentabilidad, pero no desde la teoría, sino desde la acción. Cada palabra salía de mis documentos, cada ejemplo, cada dato, cada cita de los focus groups, cada proyección de ventas. Era mi trabajo, mi voz, mi visión, pero saliendo de su boca, con su gesto de seguridad, con su traje nuevo, parecía suyo. Miré a mi alrededor. Laura tenía los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Otros compañeros del equipo de marketing miraban al frente con expresiones neutras, pero algunos me lanzaban miradas de reojo. Lo sabían, todos lo sabían, pero nadie decía nada, porque Javier era el jefe, porque cuestionarlo podía costar el puesto, porque el mundo corporativo está lleno de pequeñas injusticias que se toleran para sobrevivir. Javier siguió durante 40 minutos. 40 minutos de mentiras bien estructuradas, de datos que él no había analizado, de estrategias que él no había diseñado, de soluciones que él no había encontrado. Al final, mostró la proyección de impacto, un 34% de incremento en ventas proyectadas, un 27% en recordación de marca, un ROI estimado del 215%. Este es el resultado, dijo, con una sonrisa que me dio náuseas, de un liderazgo firme, de una visión clara y de un equipo comprometido. Un equipo comprometido. Esa era su manera de incluirnos. Sin nombres, sin caras, sin crédito. Solo una mención genérica que sonaba a generosidad pero que era, en realidad, la forma más elegante de borrarnos. El silencio duró 3 segundos después de que Javier dijera gracias. Luego, el aplauso. Primero tímido, luego más fuerte. El CEO se puso de pie y entonces todos se pusieron de pie. Una ovación de pie para un hombre que acababa de robarse 6 meses de mi vida. Impresionante, Javier, dijo el CEO, subiendo al escenario para estrecharle la mano. Esto es exactamente lo que necesitábamos. La directora financiera se acercó también. Los números son sólidos, dijo. Este ROI justifica ampliamente la inversión. El director de operaciones felicitó a Javier por la impecable ejecución. La directora de ventas, que sabía la verdad porque había trabajado conmigo directamente, me miró desde el otro lado de la sala. Sus ojos decían, lo siento, no era suficiente. Nunca sería suficiente. El CEO tomó el micrófono. Quiero anunciar algo, dijo, y el auditorio enmudeció. Javier, tu trabajo en este proyecto ha demostrado un nivel de liderazgo que no podemos ignorar. A partir del próximo mes, serás el nuevo director de marketing. Otro aplauso. Más fuerte. Javier sonrió, agradeció, bajó la cabeza con falsa modestia. Un ascenso, un aumento, un título nuevo. Todo por mi trabajo. Y como parte de este reconocimiento, continuó el CEO, hemos decidido otorgarte un bono especial de $20.000. $20.000. $20.000 por presentar mis diapositivas. $20.000 por decir he liderado personalmente. $20.000 por una mentira. Yo había recibido 1.000 por hacer todo el trabajo. Me quedé sentada mientras todos aplaudían. No me moví, no aplaudí, no lloré, no grité, solo observé, como si estuviera viendo una película en la que no fuera protagonista. Porque en esa sala, en ese momento, yo no existía. No para ellos, no para Javier, no para nadie. Laura me tocó el brazo. Val, ¿estás bien? Voy a estar bien, respondí, y lo dije en serio. Cuando terminó la sesión de preguntas, cuando los aplausos se disiparon y la gente empezó a salir del auditorio, Javier se acercó a mí, me puso una mano en el hombro, como si fuéramos cómplices de algo. Gracias, Valentina. No habría podido hacerlo sin ti. Lo sé, dije, y me fui. No miré atrás. No me despedí. Caminé por el pasillo principal, subí al ascensor, llegué a mi piso. Entré a mi cubículo y me senté frente a mi computadora. En la pantalla, todavía abierta, estaba la carpeta de Horizontes. 6 meses de archivos. 6 meses de pruebas. 6 meses de mi vida convertidos en píxeles. Abrí el correo electrónico. Empecé a redactar. No confronté a Javier. No pedí hablar con recursos humanos. No mandé una carta furiosa al CEO. No publiqué nada en redes
sociales. No llamé a mis compañeros para contarles la verdad. No hice nada de lo que se espera que haga alguien a quien le acaban de robar el trabajo. En lugar de eso, hice algo mucho más simple, mucho más silencioso, mucho más poderoso. Renuncié, pero no de la manera habitual. No con una carta genérica de agradezco la oportunidad y 2 semanas de preaviso. Redacté una carta de renuncia que decía, textualmente, estimados directivos, presento mi renuncia voluntaria a partir de hoy. Adjunto encontrarán una carpeta con la documentación completa de mi trabajo en el proyecto Horizontes, incluyendo correos electrónicos, versiones preliminares, registros de cambios y notas de reuniones. Cualquier duda sobre la autoría del proyecto puede ser resuelta revisando estos documentos. Atentamente, Valentina Méndez. Eso fue todo. Sin explicaciones, sin acusaciones, sin reclamos. Solo los hechos. Los documentos no mienten. Los correos tienen fecha. Las versiones tienen historial. Todo estaba ahí, esperando que alguien con ojos quisiera verlo. Imprimí la carta. Saqué la carpeta que había preparado la noche anterior, 342 páginas de evidencia, y la dejé sobre el escritorio de Javier. No estaba él. Mejor así. Luego caminé hasta Recursos Humanos. La encargada, una mujer llamada Patricia que me había entrevistado 2 años atrás, me recibió con una sonrisa que se borró cuando me vio la cara. Valentina, ¿todo bien? No, dije, y le entregué la carta. Pero va a estarlo. Patricia leyó la carta en silencio. La leyó 2 veces. Luego levantó la vista y me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. ¿Estás segura de esto? Nunca estuve más segura de nada. ¿Quieres que hablemos del tema? ¿Que abra una investigación? No es necesario. Los documentos hablan por sí solos. Si la empresa quiere investigar, tiene todo lo que necesita. Yo ya no voy a estar aquí. Patricia asintió. No intentó retenerme. Supo que no valía la pena. Salí de Recursos Humanos, bajé por las escaleras, no quería encontrarme con nadie en el ascensor, atravesé el lobby y salí a la calle. El sol de junio pegaba fuerte. La ciudad seguía su curso. Los autos, la gente, el ruido. Todo seguía igual, pero yo no. Caminé sin rumbo durante 1 hora. Pasé por el café donde solía desayunar, por la plaza donde a veces almorzaba, por la parada de autobús que tomaba para ir a mi casa. Todo me parecía lejano, como si ya no me perteneciera. Porque ya no me pertenecía. Esa vida se había acabado en el momento en que Javier dijo he decidido que la presentaré yo. Llegué a mi departamento, abrí la puerta, dejé caer mi mochila en el suelo y me senté en el sofá. El silencio era absoluto. No había notificaciones del trabajo. No había mensajes de compañeros. No había nada. Solo yo, mis pensamientos y la certeza de que acababa de tomar la mejor decisión de mi vida. No necesitaba gritar para tener razón. No necesitaba pelear para ganar. No necesitaba quedarme para demostrar nada. Mi trabajo hablaba por sí solo. Y ahora, también hablaba por mí. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino. Mi teléfono no dejó de sonar. Compañeros que querían saber por qué me había ido. Jefes de otras áreas que me ofrecían entrevistas. Headhunters que habían escuchado que estaba disponible. Y Javier, claro. Javier llamó 7 veces. No contesté ninguna. El primer mensaje de voz fue conciliador. Valentina, hablemos. Esto se puede arreglar. El segundo fue defensivo. No entiendo por qué renunciaste. Yo te iba a dar crédito. El tercero fue amenazante. Valentina, si vas a hablar con alguien, piensa bien lo que dices. Los siguientes fueron un borroso de disculpas, excusas y finalmente silencio. No respondí. No hacía falta. El silencio fue mi respuesta. La empresa, mientras tanto, no se quedó quieta. Patricia, de Recursos Humanos, me llamó una semana después. Valentina, hemos revisado la documentación que dejaste. Es bastante completa. Lo sé. ¿Puedo preguntarte por qué no denunciaste esto antes? Porque no servía de nada. Ustedes no iban a hacer nada con una queja interna, pero con una renuncia y 300 páginas de evidencia, tienen que hacer algo. Si no lo hacen, el riesgo legal es enorme. Patricia guardó silencio. Entendió perfectamente lo que estaba diciendo. No era una amenaza, era una realidad. Los correos electrónicos mostraban que Javier había recibido y aprobado cada versión del proyecto. Los registros de cambios mostraban que yo había hecho todas las modificaciones. Las notas de reuniones mostraban que yo había liderado cada etapa. Si la empresa no tomaba medidas, yo podía, en teoría, presentar una demanda por apropiación de propiedad intelectual. No iba a hacerlo, no valía la pena el desgaste, pero ellos no podían estar seguros de eso. Vamos a abrir una investigación interna, dijo Patricia al final. No solo sobre Horizontes, sobre otros proyectos también. Esto parece ser un patrón. Un patrón. Esa palabra me heló la sangre. No porque me sorprendiera, sino porque confirmaba lo que siempre había sospechado. No era la primera vez que Javier lo hacía. No sería la última. Pero al menos, ahora, alguien iba a mirar. Colgué con Patricia y me senté frente a mi computadora. Había pasado una semana desde mi renuncia. Una semana de no hacer nada, de dormir hasta tarde, de ver series, de cocinar comidas elaboradas, de redescubrir que se sentía tener tiempo. Pero también una semana de responder ofertas de trabajo, de actualizar mi portafolio, de contactar a excompañeros que ahora estaban en otras empresas. El lunes de la tercera semana, recibí un correo. Una empresa de tecnología, mucho más grande que la anterior, me ofrecía una entrevista para el puesto de gerente de marketing. El salario, un 60% más de lo que ganaba antes. Las responsabilidades, liderar un equipo de 8 personas. El proyecto, el lanzamiento de una nueva
nueva plataforma digital. Acepté la entrevista. La preparé como si fuera un examen. Estudié la empresa, sus productos, su mercado, sus competidores. Preparé una presentación de 15 minutos sobre mi visión estratégica. Llegué temprano, vestida con un traje que me había comprado con el primer sueldo de mi trabajo anterior. Respondí cada pregunta con calma, con datos, con seguridad. Al final de la entrevista, la directora de marketing me miró y dijo: Valentina, ¿puedo preguntarte por qué renunciaste a tu trabajo anterior? No esperaba la pregunta, pero la había anticipado. Respiré hondo. Porque mi jefe presentó mi trabajo como suyo y recibió un ascenso y un bono por ello. En lugar de quedarme a pelear, decidí irme, no sin antes dejar toda la evidencia en recursos humanos. La directora arqueó una ceja. ¿Y no te da miedo que eso te afecte? ¿Que piensen que eres conflictiva? No es conflicto, respondí. Es integridad. Si una empresa valora la integridad, le voy a encajar. Si la castiga, entonces no es el lugar para mí. La directora sonrió. Me ofreció el puesto al día siguiente. Antes de irme, había hecho algo que nadie sabía. Algo que ni siquiera Patricia, ni Javier, ni mis compañeros más cercanos conocían. Había programado un envío de correos. Sí, como en las películas, pero sin drama, sin música épica, solo lógica. Durante los 6 meses que trabajé en Horizontes, cada vez que enviaba una versión del proyecto a Javier, también me la enviaba a mí misma a una cuenta personal. Cada correo tenía fecha, hora, contenido. Cada archivo adjunto tenía metadatos, quién lo había creado, cuándo, en qué computadora. Cada comentario de Javier quedaba registrado en la cadena de correos. Valentina, me encanta esta versión. Valentina, apruebo los cambios. Valentina, presenta esto en la reunión del martes. También había guardado las actas de las reuniones. En cada una, mi nombre aparecía como responsable de cada entregable. En cada una, Javier aparecía como aprobador, no como creador, como aprobador. La diferencia era sutil pero clave. El día que renuncié, programé un envío automático para 3 meses después. Una carpeta completa con toda la evidencia, destinada al CEO, a la directora financiera, al director de operaciones y a Patricia de recursos humanos. El asunto del correo, para su revisión, autoría del proyecto Horizontes. El cuerpo del correo, una sola línea. Estos documentos hablan por sí mismos. No era venganza, era previsión, porque sabía que la investigación interna podía tardar, que Javier podía manipular las pruebas, que la empresa podía decidir protegerlo. Pero con ese correo, con esa entrega programada, me aseguraba de que la verdad llegara a las personas correctas en el momento correcto, cuando yo ya estuviera lejos, cuando ya no pudieran presionarme, cuando la única opción fuera mirar los hechos y decidir. El tiempo pone todo en su lugar. Yo solo le di un empujoncito. 1 año es mucho tiempo. 12 meses, 365 días. El tiempo suficiente para que una herida cicatrice, para que una vida se reconstruya, para que una persona se convierta en otra. Yo, 1 año después de aquella presentación, era otra. Trabajaba en Nexus, la empresa de tecnología que me había contratado. No era una empleada más, era la gerente de marketing. Lideraba un equipo de 9 personas, una más que cuando entré, y tenía presupuesto propio, autonomía de decisión y, lo más importante, un jefe que no me robaba el crédito. Al contrario, mi jefa, la directora de marketing que me había entrevistado, me daba visibilidad en cada reunión, me presentaba a los directivos como la mente detrás de nuestras campañas y me había recomendado para un programa de liderazgo interno. En 1 año, había lanzado 3 campañas exitosas, había aumentado el engagement de la marca en un 40% y había sido reconocida como empleada del trimestre 2 veces. No porque necesitara el reconocimiento, ya había aprendido que el reconocimiento externo es solo un adorno, sino porque era una señal de que estaba en el lugar correcto. Mi vida fuera del trabajo también había cambiado. Había retomado contacto con mi mejor amiga, había empezado a salir con alguien nuevo. Un diseñador gráfico que entendía lo que era trabajar hasta tarde y que nunca me hizo sentir culpable por mis horarios. Y había retomado la terapia, no porque estuviera mal, sino porque había entendido que sanar también es un trabajo. Mi madre, cuando me veía, decía: hija, estás radiante. Y lo decía en serio, porque ya no llevaba el peso de 6 meses de injusticia en los hombros, porque había aprendido a poner límites, porque había entendido que el trabajo no es la vida y que la vida no se mide en horas extras ni en ascensos, sino en la paz que tienes cuando cierras los ojos por la noche. Pero algo me faltaba. No era rencor, no era deseo de venganza, era, simplemente, la necesidad de saber qué había pasado con Javier, de saber si la investigación interna había llegado a algún lado, de saber si la verdad, al final, había tenido el peso que yo creía. No busqué activamente esa información, no pregunté a excompañeros, no revisé LinkedIn obsesivamente, pero un día, como suelen llegar las noticias que no buscas, me enteré. Fue Laura, mi excompañera, quien me escribió por WhatsApp: Val, ¿has visto lo que pasó con Javier? No había visto nada, pero el tono de Laura me heló. ¿No era un viste lo bien que le va? ¿Era un viste el desastre? No, cuéntame. Laura tardó unos minutos en responder. Cuando lo hizo, el mensaje era largo, detallado y confirmaba lo que siempre había sabido: el tiempo, al final, siempre pone todo en su lugar. La investigación interna que había prometido Patricia no fue una investigación cualquiera, fue una auditoría forense. La empresa contrató a una firma externa especializada en fraudes corporativos y les dieron acceso total a los servidores
llaves, los correos, los registros de actividad. El detonante no fui yo, o no solo yo, fue la combinación de mi renuncia con la evidencia que había dejado, más el testimonio de otros empleados que, al ver que alguien había dado el paso, decidieron hablar. Resultó que Javier no solo me había robado el crédito a mí, había hecho lo mismo con al menos otras 5 personas en los últimos 3 años. Diseñadores a los que nunca se mencionaba en las presentaciones finales. Redactores cuyos textos aparecían en campañas firmadas por él. Analistas de datos cuyos informes presentaba como análisis propios. Pasantes cuyas ideas se convertían en estrategias sin reconocimiento. Uno de ellos, un chico llamado Daniel que había renunciado un mes antes de que yo entrara. Había dejado una carta similar a la mía, pero en ese momento, la empresa la había ignorado. Daniel era joven, inexperto, fácil de descartar. Yo, en cambio, había dejado 300 páginas de evidencia y un correo programado para los directivos. Era más difícil de ignorar. La auditoría descubrió algo peor. Javier no solo robaba crédito, también manipulaba presupuestos. Había desviado fondos de proyectos para pagar proveedores fantasma. Había inflado facturas de agencias externas para quedarse con la diferencia y había creado un sistema de bonos discrecionales que en realidad eran transferencias a cuentas personales. La cifra total del desfalco, $80.000 en 3 años. Cuando la directora financiera presentó los hallazgos al CEO, la reunión duró 15 minutos. No hubo debate. No hubo vamos a investigar más. Hubo una orden, despido inmediato, congelación de cuentas y denuncia penal por fraude. Javier fue despedido un martes por la mañana. Lo sacaron de la oficina entre 2 guardias de seguridad con una caja de cartón con sus pertenencias personales. Nadie aplaudió. Nadie dijo nada. Solo hubo silencio. El mismo silencio que yo había usado como respuesta un año atrás. Laura me contó todo con lujo de detalle. Me contó la cara de Javier cuando le notificaron el despido. Me contó cómo había intentado negociar, cómo había amenazado con demandar, cómo había llorado cuando entendió que no había salida. Me contó que, al salir del edificio, se había quedado parado en la acera durante 10 minutos, mirando el lobby, como si esperara que alguien saliera a detenerlo. Nadie salió. El tiempo pone todo en su lugar. Ese día, el tiempo le pasó la factura a Javier. El despido fue solo el comienzo. La denuncia penal por fraude derivó en una investigación que duró 6 meses. Los fiscales revisaron los movimientos bancarios de Javier, sus declaraciones de impuestos, sus contratos con proveedores. Encontraron irregularidades que iban más allá de la empresa. Javier había estado evadiendo impuestos durante años, había falsificado documentos para obtener préstamos y había utilizado información confidencial de la empresa para invertir en acciones de la competencia. El caso llegó a los tribunales. Javier fue condenado a 2 años de prisión en suspenso, por ser primera condena, al pago de una multa de $100.000 y a la inhabilitación para ejercer cargos directivos en empresas durante 5 años. Su reputación, por supuesto, quedó destruida. En el pequeño mundo corporativo de la ciudad, todos supieron. Los headhunters dejaron de llamarlo. Las empresas que antes lo buscaban ahora colgaban cuando escuchaban su nombre. Sus contactos, esos que tanto había cultivado, desaparecieron como por arte de magia. Javier pasó de ser un ejecutivo exitoso a un paria profesional en menos de 1 año. Y aunque la prisión en suspenso significaba que no iría a la cárcel, a menos que reincidiera, la multa lo dejó prácticamente en bancarrota. Tuvo que vender su auto, hipotecar su casa, pedir dinero prestado a familiares que ya no confiaban en él. Su esposa, según supe por rumores, lo dejó. Sus hijos, adolescentes, tuvieron que cambiarse de colegio. Su vida, la que había construido sobre mentiras y robos, se derrumbó como un castillo de naipes. Y yo, mientras tanto, seguía en Nexus, construyendo algo real, algo que nadie podía robarme porque lo había hecho con integridad, con transparencia, con la certeza de que el mérito no se toma, se gana. No sentí alegría cuando supe de la caída de Javier. No sentí satisfacción. Sentí, simplemente, una profunda sensación de justicia. No de venganza, de justicia. Porque las acciones tienen consecuencias y las mentiras, por más bien construidas que estén, siempre terminan derrumbándose. El silencio fue mi respuesta. Y el tiempo, su veredicto. Pasaron 6 meses más, 1 año y medio desde mi renuncia. 18 meses desde aquella noche en que Javier me dijo que él presentaría mi proyecto. Una mañana de diciembre, recibí un correo. El remitente me hizo detener la respiración, era el CEO de mi antigua empresa. El mismo que había aplaudido a Javier, que le había dado el ascenso, que lo había felicitado por su trabajo. El asunto, propuesta de colaboración. Abrí el correo con manos temblorosas. No por miedo, por la extraña sensación de que el círculo estaba a punto de cerrarse. Estimada Valentina, espero que este correo te encuentre bien. He seguido tu trayectoria en Nexus y me ha impresionado lo que has logrado en tan poco tiempo. Como sabrás, la salida de Javier ha dejado un vacío en nuestra estructura. Pero no buscamos a nadie para ocupar su lugar. Buscamos a alguien para ocupar el lugar que siempre debió haber estado, el de directora de marketing. Me gustaría invitarte a una reunión para discutir los detalles. No es una oferta. Es un reconocimiento tardío, lo sé, pero es también una oportunidad para que vuelvas a un lugar que nunca debiste haber dejado.
dejado. Quedo a la espera de tu respuesta. Atentamente, Carlos Durán. CEO. Leí el correo 3 veces. Directora de marketing. El puesto que Javier había robado. El puesto que él había obtenido con mi trabajo. Ahora me lo ofrecían a mí. Podría haber dicho que no. Podría haber respondido con un gracias, pero no estoy interesada. Podría haber ignorado el correo, borrarlo, seguir con mi vida. Pero algo en mí, algo que no era rencor ni deseo de revancha, me impulsó a aceptar la reunión. No porque quisiera volver, no porque necesitara ese puesto, sino porque quería ver sus caras. Quería ver cómo era el reconocimiento cuando llegaba tarde, pero llegaba. Quería saber si era capaz de aceptarlo sin amargura, sin el peso de lo que había pasado. Respondí, estimado Carlos, puedo reunirme el próximo jueves a las 10 de la mañana en sus oficinas. Quedo atenta. El jueves llegó más rápido de lo que esperaba. Me puse el mismo traje que había usado en la entrevista de Nexus. No por superstición, porque ese traje me recordaba quién era, alguien que no se rinde, alguien que no necesita gritar para tener razón, alguien que construye, que avanza, que gana en silencio. Llegué a la antigua oficina a las 9:55. El lobby era el mismo. Los mismos sillones de cuero, las mismas plantas, el mismo olor a café recién hecho. Pero todo se sentía diferente, porque yo era diferente. Patricia, la de recursos humanos, me recibió en la entrada. Me miró de arriba a abajo y sonrió. Valentina, has cambiado. No he cambiado, respondí. Solo me fui del lugar donde no me valoraban. Patricia asintió. Me acompañó al ascensor. Subimos al piso de dirección. El pasillo era más ancho de lo que recordaba, las oficinas más grandes. Todo parecía más grande, en realidad. O quizá yo me sentía más pequeña. No de inseguridad, de humildad, de saber que el éxito no me había cambiado, solo me había confirmado. Carlos me esperaba en su oficina, la misma oficina donde Javier había recibido su ascenso. Pero ahora, en lugar de Javier, estaba él, solo, con una carpeta sobre el escritorio y una expresión que no sabía si era arrepentimiento o pragmatismo. Valentina, gracias por venir. Gracias por invitarme. Me senté frente a él. No había nadie más en la sala. No había testigos. Solo él, yo y la verdad. Carlos no se anduvo con rodeos. Me explicó que la empresa había aprendido de sus errores, que habían implementado nuevos protocolos para evitar el robo de crédito, que querían reparar el daño, ofreciéndome el puesto de directora de marketing. El salario, el doble de lo que ganaba en Nexus. El bono, hasta un 30% de mi salario anual. Las responsabilidades, liderar un equipo de 25 personas, reportar directamente al CEO, tener voz y voto en las decisiones estratégicas de la empresa. Era, objetivamente, una oferta increíble. El tipo de oferta que cualquier profesional aceptaría sin pensarlo 2 veces. Pero yo no era cualquier profesional. Carlos, dije, después de escuchar toda su propuesta, voy a ser honesta contigo. Él asintió, con una mezcla de expectativa y temor. Cuando renuncié, no fue solo por Javier. Fue por la empresa. Porque ustedes, los directivos, permitieron que eso pasara. Javier no robó mi trabajo en un vacío. Lo robó porque sabía que ustedes no iban a revisar, no iban a preguntar, no iban a cuestionar. Ustedes le dieron el ascenso. Ustedes le dieron el bono. Ustedes aplaudieron mientras yo me quedaba en una silla de la tercera fila, invisible. Carlos bajó la mirada. No puedo cambiar el pasado, dijo. No, respondí, pero puede cambiar el presente. Por eso no voy a aceptar su oferta. Carlos levantó la vista, sorprendido. No la rechazo del todo, aclaré. La voy a modificar. Le expliqué mi contrapropuesta. No quería ser directora de marketing en su empresa. Quería ser consultora externa, con un contrato de 1 año, renovable, con honorarios por proyecto, sin relación de dependencia. Eso me daba la libertad de seguir en Nexus, que me había dado todo, y al mismo tiempo ayudar a mi antigua empresa a reconstruirse sin tener que volver a un lugar donde me habían traicionado. Carlos dudó. Negociamos durante 1 hora. Al final, aceptó. Un contrato de consultoría por 1 año, con un equipo propio, acceso a los datos de la empresa, y autonomía total para implementar las estrategias que considerara necesarias. Salí de la oficina de Carlos con un apretón de manos y la sensación de que, por primera vez, el poder estaba del lado correcto. No había vuelto como una empleada más. Había vuelto como alguien que ellos necesitaban, no al revés. Y lo mejor estaba por venir. 3 semanas después de firmar el contrato, tuve mi primera reunión de trabajo en la antigua empresa. Entré por la puerta principal, con mi tarjeta de consultora, sin uniforme, sin horario fijo, sin jefe. Solo con mi contrato y mi experiencia. Mientras caminaba por el pasillo hacia la sala de reuniones, lo vi. Javier estaba sentado en la sala de espera, con un traje arrugado y una expresión derrotada. No lo reconocí al principio. Había envejecido 10 años en 18 meses. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado, las manos temblorosas. Sostenía una carpeta delgada, su currículum, supuse, y miraba el suelo como si pesara toneladas. Cuando levantó la vista y me vio, su cara se transformó. Primero, confusión, luego, reconocimiento, luego, horror. Abrió la boca para decir algo,
pero no salió ningún sonido. Me quedé quieta, no avancé hacia él, no me acerqué, solo lo miré, y en esa mirada, sin palabras, sin gestos, sin necesidad de nada, le dije todo lo que había guardado durante 18 meses. No dije nada, no hacía falta, el silencio fue suficiente. Javier bajó la mirada, se levantó de la silla con dificultad, como si le costara articular los movimientos, y caminó hacia la salida. Pasó a mi lado sin mirarme, lo dejé ir. Patricia, que había sido testigo de la escena desde su oficina, salió a mi encuentro. Vino a pedir trabajo, dijo. Hace una hora. Carlos se negó a recibirlo. Lo sé, respondí. Por eso estoy yo aquí. Entré a la sala de reuniones, abrí mi computadora y empecé a trabajar. No pensé más en Javier. No valía la pena. Había sido una nota al pie en mi historia, un obstáculo temporal, una lección aprendida. Ahora, yo era la protagonista. Y los protagonistas no miran atrás. Un año después de aquel encuentro en la sala de espera, mi contrato de consultoría terminó. No lo renové, no porque hubiera hecho mal trabajo, todo lo contrario. Las estrategias que implementé aumentaron las ventas de la empresa en un 28%, sino porque ya no necesitaba demostrar nada, ni a ellos, ni a mí, ni a nadie. Seguí en Nexus. Me ascendieron a directora de marketing regional. Ahora lidero un equipo de 40 personas en 4 países diferentes. Mi vida es más tranquila de lo que nunca imaginé. No porque tenga menos trabajo, tengo más que nunca, sino porque aprendí a poner límites, a decir no sin explicarme, a valorar mi tiempo como si fuera el recurso más escaso del mundo, porque lo es. A veces pienso en Javier, no con rencor, con una especie de gratitud extraña, porque si no hubiera sido por él, quizá nunca habría entendido lo que valgo. Quizá todavía estaría en esa oficina, regalando mi talento, esperando un reconocimiento que nunca iba a llegar. Javier me empujó al vacío, y yo, en lugar de caer, aprendí a volar. Lo que aprendí en este proceso es simple, pero me tomó años internalizarlo. El mérito no se pide, se construye. El respeto no se mendiga, se exige. Y los límites no son crueles, son necesarios. Hoy, cuando alguien me pregunta qué haría si volviera atrás, si cambiaría algo de aquella noche en que Javier me dijo que él presentaría mi proyecto, respondo sin dudar, no cambiaría nada, ni el silencio, ni la renuncia, ni la espera. Porque el silencio fue mi respuesta, y el tiempo puso todo en su lugar. No necesito gritar para tener razón. Necesito pruebas, paciencia y la certeza de que, al final, la verdad siempre encuentra la manera de hacerse escuchar. Y la mía, aunque nunca alzó la voz, retumbó más fuerte que cualquier aplauso.